¿Cuál es el futuro profesional y legal del biólogo en Venezuela? Primer contexto, yo formo parte de la Asociación Venezolana de Estudiantes de Biología, una organización sin fines de lucro que agrupamos a distintos estudiantes de pregrado y posgrado de las universidades del país. Estamos enfocados en generar una especie de alianza entre cada uno de los institutos especializados y de la cual formo parte. Como primera advertencia, hago un descargo de responsabilidad legal, que todo lo que aquí está documentado forma parte de mi persona y no de la asociación de la cual soy miembro y que directamente estoy involucrado a difundir. Primer punto, el origen temprano de la carrera, organización y estructura de la carrera científica de biología. En primer contexto, la acuñación del término biología se dio por allí en los años 1800, principios específicamente, principalmente por dos científicos, Jean-Baptiste Lamarck, en la cual describe que la biología forma parte de una de las tres capas de la Tierra, específicamente aquel donde interactúan todos los seres vivos y que es la primera aproximación al término. La siguiente definición fue por Gottfried Reynolds Trivenarus, en la cual describe que es una ciencia propia con sus propias leyes y fundamentos técnicos, por lo cual debe ser entendida como algo aparte, diferenciándose así de la física y química de la época. Entonces, ¿qué tenemos en este punto? La introducción temprana de una protociencia que está involucrándose a entender a los seres vivos como parte de un sistema mucho más grande. Sin embargo, a nivel individual, la primera introducción se dio gracias a dos clases de profesionales, los médicos fisiólogos y los médicos naturalistas. Tenemos que entender que ya entre el siglo XVI, XVII y XVIII, en todo ese contexto, los médicos forman parte de las carreras científicas. Eran considerados como una especie de sabios, porque conocían de muchas artes y ciencias relacionadas, teniendo estudios principalmente en lo que eran geología, química, botánica y zoología, lo que les brindaba cierto rango profesional de ejercicio. Sin embargo, ya con la introducción del método científico y estructuras de las carreras profesionales, el médico comienza a introducirse a tomar experimentos directamente con los seres vivos, y como era ilegal hacerlo sobre humanos, lo más ideal era trabajar con organismos que se parecieran en fisiología al ser humano. De ahí es donde surgen justamente los estudios en embriología, análisis anatómico-funcional y la comprensión de la biología de los sistemas. Entonces se establece ahora una función descriptiva de la vida según los intereses sanitarios y comerciales y una necesidad de desarrollos experimentales a partir de estos mismos modelos animales. Tenemos en este punto una evolución gradual hacia lo que es la comprensión de la vida misma por estas clases de profesiones, medicina por una parte, los zoólogos en otro contexto y los botánicos, pero como una especie de compendio de conocimientos más que una carrera en sí. Entonces, gracias a la rigurosidad establecida por el uso científico a nivel de las carreras de química y física y a su vez el establecimiento de la filosofía como un sistema complejo para entender la vida como un punto aparte, ya comienza a estructurarse las bases de lo que era la protobiología a nivel mundial. Y gracias justamente a la introducción de la teoría de la evolución por Charles Darwin y Alfred Wallace, se da el primer indicio de que justamente la carrera tiene un componente técnico-científico separado del resto. Y que justamente a partir de este punto, en 1869-1872, cuando se publica este tratado, se organiza lo que es la estructura y base de formación de los primeros biólogos. Tanto así que en las primeras universidades europeas se dan estudios de zoología y de botánica para otras disciplinas, pero la primera carrera funcional fue la que se estableció en la Universidad Estatal de Iowa en Estados Unidos en el año 1872. Si queremos tener un punto de referencia, Darwin en su principio había sido formado para ser médico. Sin embargo, como él disonaba mucho con manipular sangre humana y restos fisiológicos de este índole, se interesó más por los estudios naturales, tanto así en lo que era la paleontología y principios de biología de sistemas en ese contexto. Tenemos ahora la protobiología en Venezuela, desde los médicos fisiólogos hasta la introducción temprana con Tobias Lasser aquí en el país. Tenemos que entender que la fundación de la carrera se dio por la introducción de estos primeros médicos con formación en botánica y zoología. Entre ellos destaca el famoso José María Vargas, que era un médico apasionado de las ciencias naturales y que incluso llegó a señalar la botánica como su verdadera pasión. En sus diarios personales llega a citarlo entre varios puntos. El segundo elemento es Marco Aurelio Rojas, que es un médico apasionado por los insectos y fue un colaborador activo de las sociedades entomológicas europeas, específicamente las de Francia. Y Adolf Ernst, un naturalista alemán y catedrático de la UCB, que fue el fundador y taxónomo del Museo de Ciencias. Esto nos indica entonces que fueron estos primeros europeos o criollos formados con estas clases de estudios naturales quienes comenzaron a sentar las bases de la fundación de la carrera en el país. Por otra parte, tenemos la introducción de Henri Pittier, que fue un ingeniero civil suizo radicado en Venezuela que tenía un profundo interés por la botánica, tanto así que llegó a describir 30.000 especies de plantas en todo el país, y gracias a él se creó el primer parque nacional que actualmente lleva su nombre en el estado Aragua, el Parque Nacional Henri Pittier. También los aportes que hicieron Cornelius Boll, que fue un misionero alemán benedictino interesado en la colección de coleópteros y que llegó a colaborar activamente con museos entomológicos alemanes, específicamente de Baviera.
Sobre también esta parte, los insectos, se menciona el aporte que hizo el ingeniero agrónomo Roberto Álamo Ibarra sobre la descripción de las plagas del algodón en el país, considerado, por así decirlo, el primer entomólogo nacido en Venezuela. Venezuela a principios del siglo XX estaba en el boom de la época petrolera y necesitaba comenzar con lo que era la modernización del país, encontrándonos incluso con un país atrasado, con un límite de desarrollo científico e industrial y que necesitaba dar un punto y aparte en ese entonces. Es gracias al presidente de turno, el general Eleazar López Contreras, que se da ese primer cambio hasta un cierto nivel. Entonces fue un heredero de Gómez y de su aparato gubernamental atrasado, lo cual él, siendo consciente de esta realidad, comienza a hacer la transición gradual e introducción del presupuesto nacional de distintas clases de ministerios y que ayudasen a abordar las distintas necesidades de formación del país. De él surge esta iniciativa de traer consigo 3 clases de ministerios, en ese entonces el Ministerio de Agricultura y Cría, el Ministerio de Fomento y Educación y el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, de las cuales entonces cada uno de ellos con presupuestos aparte decide fundar institutos o escuelas que facilitasen el ejercicio de distintas profesiones. De Agricultura y Cría surgió justamente las Escuelas Superiores de Agronomía y Veterinaria, de Fomento y Educación salió el Instituto de Geología y del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social evolucionó lo que se conoce como Instituto Nacional de Higiene. Para los años 30 se da la primera introducción de lo que es la Escuela de Ciencias en la Universidad Central de Venezuela, en los cuales está la introducción de la modernidad por parte del general, la Junta Revolucionaria de Gobierno en el año 1946, que da la creación del Estatuto Orgánico de las Universidades, que era como que el primer permiso legal para permitir que las universidades tuviesen la capacidad de modernizarse y estructurar nuevas carreras en acompañamiento de las direcciones del gobierno. El Departamento de Ciencias formalmente se funda el 12 de diciembre de 1946, organizado por el entonces médico Tobías Láser, que estaba adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras. Y se hace el traslado de la escuela a la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en el año 47 y finalmente en el año 1958 se da el reconocimiento oficial como facultad. Se crea entonces la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, en la cual nace justamente la carrera de biología. El doctor Tobías Láser era un médico formado en nuestro país y que había hecho una maestría en botánica en la Universidad de Michigan en Estados Unidos, lo cual le dio esa primera visión de cómo era el mundo y a su vez de la necesidad que existía en el país por introducir la carrera en el territorio. Entonces, con el establecimiento de la Junta Revolucionaria de Gobierno en el año 1946 y con el permiso justamente de la autoridad, se da la reforma y él solicita la creación en este contexto. Pero esto no fue un trabajo sencillo. Tobías Láser tuvo una serie de confrontaciones con otras profesiones, entre ellos también colegas de la carrera de medicina junto con otros profesionales ingenieros. Entonces, el proyecto de Láser se vio sumamente atrasado durante alrededor de 10 a 11 años, tratando justamente de sentar las bases de la formación de la carrera de biología, porque recordemos que hasta ese entonces era una carrera de tipo descriptiva con estudios vinculados a otras profesiones, más no con una autonomía total. Y con la introducción de la biología experimental por parte de Láser se está tratando de proponer un cambio. Dos posiciones, la de a favor por parte del médico Félix Pifano, el ingeniero Manuel Rivero y el geólogo Víctor Manuel López, pero también la oposición del mismo Henry Pittier, el médico Francisco Bedinanzi y el ingeniero Henrik Bosselgard. Entonces ya fue un punto de convencer a las autoridades universitarias entonces, al Ministerio de Educación y también a la misma Junta de Gobierno de la prioridad que se necesitaba en el país de una carrera con el ejercicio de las ciencias biológicas. Ya se da la creación formal de la Facultad de Ciencias y la introducción de la carrera de biología en el país y tenemos ahora la actualidad con las universidades nacionales y la profesión del biólogo moderno. 20 años después de la fundación de la carrera de biología en el país y con la introducción de Tobías Láser, se da la fundación de la carrera de biología en las 6 universidades nacionales, entre ellas justamente nace la UDO en el año 1965, la ULA en los años 70, Luz igualmente en los años 70, la Simón Bolívar en el año 75 y la más reciente en creación, la Universidad de Carabobo en el año 2001. La diferencia funcional de por qué existe una carrera de biología en cada una de ellas es con la visión con la cual fueron fundadas. La UCB, por su tradición histórica, ha sido asociada con lo que es la investigación sistemática y aplicada de la biología, desde los ambientales hasta los moleculares, desde lo ecológico hasta lo de salud. En la UDO, una investigación básica y aplicada sobre los recursos naturales del mar. En la ULA, investigación básica y aplicada sobre los recursos ambientales de los Andes, pero también orientada a elementos químicos y celulares. En Luz, investigación básica y aplicada, especializada tanto en el campo ambiental como ecológico, hasta lo biotecnológico. En la Simón Bolívar, investigación experimental avanzada con un fuerte enfoque tecnocrático desde lo ambiental hasta los aspectos moleculares de la salud. Y por último, la Universidad de Carabobo, investigación básica y aplicada con un perfil biotecnológico y recientemente industrial. Estos son cada uno de los campos que tienen cada una de las subramas de la biología. Yo las he dividido en 5 esferas, que son biología básica, biología aplicada, que pueden leerlo cuando gusten,
la biología ambiental, la biología en salud y la de herramientas y métodos, que es la que tiene alrededor de 20 años. Les invito a que la investiguen y que estoy dejando aquí la información en las presentes diapositivas. Biología es una carrera muy amplia en ejercicio y también que comparte muchas otras ramas en cuanto a otras profesiones. En el campo de la ingeniería comparte especialidades con lo que es ingeniería química, sanitaria, forestal, ambiental y agrícola. En la parte de salud con medicina, farmacia, bioanálisis y veterinaria. Y en la parte de humanidades en educación y antropología. Todos estos elementos con los cuales se da la formación profesional del biólogo es entender que trasciende algo más allá de un aula académica de educación secundaria y también universitaria, sino que tiene un rol activo y participativo con otras disciplinas y que justamente es necesario en los campos multidisciplinarios. ¿Qué tenemos aquí? Que el tránsito de la biología pasó desde el siglo XIX en una era industrial con conocimientos técnicos y naturales de tipo rol funcional, es decir, tengo un organismo del cual obtengo un recurso y que aprovecho para satisfacer una necesidad. De ahí es donde justamente que nacen los campos de botánica, zoología, paleontología y taxonomía. En el siglo XX se da en la era postindustrial con la parte de la revolución electrónica y la estructuración y consolidación como ciencia, donde se establecen entonces los campos de genética, bioquímica y microbiología, dando una caracterización mucho más amplia de los roles de la vida y del rol activo del biólogo en cada una de estas áreas. Ya con el siglo XXI, con la era de la información, tenemos lo que es la diversificación y amplificación de los bienes y servicios derivados de biológicos, en los cuales intervienen las ciencias ómicas, la ingeniería genética, la biotecnología y muchas otras cosas más. Aquí hay que tener un cambio de mentalidad que ya los seres vivos no son vistos como algo separado del hombre, ni como fuentes de un único recurso, ahora son comprendidos como parte de algo mucho mayor. Entrando ya en el cuarto punto sobre los aspectos legales del biólogo en Venezuela, tenemos que abordar lo que son las normativas actuales y conflictos de intereses en el presente. El rol funcional del biólogo ha sido apreciado realmente post pandemia porque se dio justamente la oportunidad de que se reconociera cuál era la única profesión habilitada para el ensayo de ejercicios bioquímicos, en este caso la PCR. La pregunta obvia que surgió en muchos de estos países es cuál es la primera carrera que está capacitada para el ejercicio de esta técnica molecular tan precisa. Fue entonces que se hicieron todos que eran los biólogos y con una formación técnica y especializada en métodos y protocolos de biología molecular, lo que lleva entonces a que el gobierno de Nicolás Maduro en el año 2020, a través de la Gaceta Oficial del 26 de junio, el número 41.909, se reconoce entonces el rol activo del biólogo a nivel legal. En esta se da la inscripción del manual descriptivo de cargos, de carreras y competencias del sector salud de Venezuela y que se menciona directamente al biólogo. En la parte del sector salud les estoy dejando un código QR para que puedan descargar dicho manual en la parte de aquí arriba. ¿Qué tenemos? Se describen dos clases de ejercicios profesionales del biólogo. Una primera sección describe como investigador en salud profesional, la cual comparte con otras disciplinas de la salud y que mencionan tres puntos importantes. Profesional 1, 2 y 3, el personal de laboratorio, investigación y formación, personal de coordinación de laboratorio, que sea profesional 2, y profesional 3 con personal de dirección de áreas de salud y que requiere un cierto nivel de formación de posgrado. En los aspectos de biólogo en salud, que es la descripción explícita de la carrera, tenemos profesional 1, 2 y 3. En la primera hace una descripción explícita que menciona ejecución de pruebas moleculares complejas para la detección de enfermedades infectocontagiosas y de análisis celular. En el profesional de categoría número 2 se menciona ejecución de estas mismas pruebas y también lo que es la coordinación de mesas de trabajo multidisciplinarias para el análisis de casos y tomas de decisiones. Nuevamente refuerza el rol de formación y de involucramiento en la salud del paciente. Y profesional 3 tenemos lo que es planificación, coordinación, evaluación de estudios biológicos aplicados en proyectos de innovación de salud pública, es decir, biotecnología orientada al bienestar del paciente, y el diseño y ejecución de programas de capacitación técnica para estudiantes de pregrado y posgrado, es decir, formación técnica superior especializada. Cada uno de estos dos puntos, tanto el investigador en salud como biólogo en salud, reconocen el rol funcional del biólogo, que si bien directamente se pueden compartir con otras disciplinas, ya establece el primer marco legal por el cual el biólogo está capacitado para ejercer en el área de la salud. Entonces, ¿qué facilita todo esto? Trabajar en laboratorios de diagnóstico para ejecución de pruebas de biología molecular, PCR, ELISA, entre otras, redactar informes para resultados en el diagnóstico clínico y cobrar por servicios del diagnóstico clínico. ¿Y qué rol tiene el biólogo en el sector salud directamente? Es de tipo paraclínico, que comparte con bioanalistas, enfermeros, histotecnólogos, entre otros, lo cual facilita soportar un diagnóstico de respuesta clínica o legal en soporte a médicos, veterinarios, policías o forenses. En este punto clave se menciona que el biólogo ya puede firmar y cobrar por sus servicios y que es completamente legal que lo haga en la parte de salud o en la parte de forense, porque hay biólogos que también trabajan directamente con el 6CPC o SEBIN. Sin embargo, esto no es un trabajo sencillo porque la única universidad reconocida a nivel de títulos superiores es la Universidad Central de Venezuela, dejando por fuera las otras 5 universidades, es decir, la Simón Bolívar, Luz, ULA, UDO y la Universidad de Carabobo.
Entonces, ¿qué sucede en este contexto? Necesitamos directamente que las coordinaciones de biología de las distintas universidades nacionales lleven una serie de recaudos directamente dirigidos al Ministerio del Poder Popular para la Salud, que este es un trámite netamente digital e institucional que no puede ser llevado por ningún particular. Les estoy dejando en la pantalla la lista de recaudos que necesitan enviar cada una de las coordinaciones de biología en acompañamiento con los rectores de las universidades a este correo y a esta persona que les estoy indicando, para que de esta forma nuestros títulos puedan ser válidos en cada uno de ellos. Ahora, perspectivas y propuestas a nivel legal del biólogo en Venezuela. Está sucediendo 3 eventos clave: desinformación, monopolios y propuestas de un borrador de ley. Hago un segundo descargo de responsabilidad legal. No estoy atacando directamente a la carrera de bioanálisis en el país, estoy haciendo una crítica directa a las autoridades del Colegio de Bioanalistas del Distrito Capital y el Estado Miranda, que han tomado un rol cada vez mucho más invasivo y de desinformación en las redes sociales y activamente en laboratorios clínicos. Cualquier acuse que se me haga está dirigido por mi persona a esta clase de profesionales, no a todos. Hay 3 elementos que tenemos que destacar. En los últimos 5 años, a raíz de la pandemia por COVID-19, ha ido evolucionando poco más el mensaje de desinformación y de ataque directamente a la carrera de biología en el país, principalmente del Colegio de Bioanalistas del Distrito Capital y el Estado Miranda. He dejado los códigos QR con acceso a cada uno de los enlaces que yo estén facilitando y he descargado el material para que tengan acceso. En el año 2021 se hace un acuse directo sobre que hay ciertas profesiones de la salud que están haciendo un mal diagnóstico clínico y que están usurpando de las funciones del bioanalista en el país. No dicen directamente biólogos, pero justamente es con la pandemia que comienzan a trabajar los biólogos en el sector público y privado en las pruebas de PCR para los diagnósticos de COVID. Primer punto. El segundo punto, ya en el año 2023 repiten nuevamente el comunicado, no mencionan directamente biología, pero sí hacen la primera cacería de brujas o revisión exhaustiva de los laboratorios clínicos, reafirmando que el bioanalista es el único capacitado legalmente para hacer las pruebas de diagnóstico en todo el país, desmereciendo ahora a médicos, veterinarios y otras profesiones, sin mencionarlas directamente. Y ya más recientemente, en enero de este año, el 9 de enero, la cuenta oficial de Instagram del Colegio de Bioanalistas, del Distrito Capital y el Estado Miranda hacen este reporte que estoy dejando en pantalla, en donde ya desmerecen a médicos, veterinarios, biólogos y otras profesiones de la salud, donde los bioanalistas son los únicos aplicados para el diagnóstico clínico en todo el país. Ya es un ataque frontal, directo y de desinformación. Esto está conllevando a que hagan una revisión exhaustiva la Federación de Colegios de Bioanalistas sobre laboratorios clínicos que estén participando biólogos y que están desmereciendo el rol profesional en esta clase de las profesiones de la salud. Y en dichos comunicados hay un ataque tanto directo como indirecto. El del 2026 es el ataque directo y los 2 anteriores son los ataques indirectos. Se creó entonces un panorama de polarización y de desinformación. Entonces se forma lo que es la exclusividad en colecta, procesamiento y diagnóstico sobre muestras biológicas en el país, cosa que no es así, lamentablemente. Y fomenta los criterios de discriminación hacia otros profesionales de la salud, en este caso principalmente a los biólogos, llegando incluso a definirse como lo que es el intrusismo, palabra que ha sido muy utilizada por estos profesionales que han atacado a la carrera de biología en el país. Hago una revisión exhaustiva sobre el ejercicio profesional de la ley del bioanálisis y en el artículo 36, en el parágrafo único de su misma ley, menciona que no incurrirán en el ejercicio ilegal del bioanálisis los profesionales del campo de la salud que por razón de su ejercicio integral se vean obligados a efectuar de manera ocasional algunas actividades reservadas a los profesionales autorizados por esta ley. ¿Qué ocurre? Las funciones del bioanalista no están del todo dictadas dentro de su propia ley, solamente es de tipo paraclínico y a nivel funcional es diagnóstico de sangre, heces y orina, que yo les reconozco que cumplen una importante labor. Sin embargo, a nivel de técnicas de biología de molecular requiere formación especializada, no con diplomados, sino con títulos de posgrado, maestría o doctorado, con los cuales directamente los biólogos contamos directamente desde el pregrado, porque 2 años y medio de nuestra formación es orientada a esa área y para quienes nos involucramos en la parte de salud es prácticamente nuestra tesis. ¿Qué tenemos ahora? Que ya con el tema de los monopolios y conflictos con otras profesiones no es la única carrera que nos ha afectado, sino también las otras. En la parte de ingeniería, los ingenieros químicos, sanitarios y ambientales han incurrido en lo que es en el ejercicio de la parte de calidad de alimentos, gestión de impacto ambiental y calidad del agua, que ojo, no desmerezco nuevamente el rol profesional de ellos, sino que más bien al compartirse estos roles, en preferencia, las empresas prefieren contratar a ellos que a nosotros. En la parte de salud, con lo que es la tercerización en análisis de fármacos por parte de las empresas farmacéuticas y el intento de monopolio por parte de los bioanalistas en el diagnóstico clínico. En humanidades se ha dado lo que es la irrupción en el uso de métodos bioquímicos para el diagnóstico. Entonces tenemos carreras de educación y de antropología que con formación en genética humana o bioquímica están haciendo diagnósticos con PCR. No sé cómo tratar este punto, considero que las autoridades competentes deben revisarlo, pero si para algo por lo cual nos estamos formando y tratamos de mantener el criterio técnico clínico, ¿por qué permitir que otras profesiones irrumpan en estos campos?
¿Qué tenemos ahora? Una serie de funciones que han sido prácticamente abordadas por otras profesiones y que nos llevan a lo que es la precarización del servicio profesional del biólogo, la tercerización del servicio profesional en el sector privado, vacíos legales en la ejecución de tecnologías o métodos biológicos, la transferencia de conocimientos a otras disciplinas, monopolios de otras carreras sobre estas tecnologías y servicios, la saturación de puestos académicos y el intrusismo de otras carreras dentro de campos biológicos y biotecnológicos. Esto nos lleva a preguntarnos nuevamente, ¿cuál es el rol del biólogo en la sociedad si otras profesiones no le dejan ejercer prácticamente su profesión? Eso de que no hay problema que se compartan capacidades o competencias, pero si ya el biólogo cumple esos roles, ¿por qué se le está impidiendo ingresar? Sí, quiero hacer un señalamiento funcional por parte de esta misma universidad, la Universidad Central de Venezuela, con la actual vicerrectora académica Fátima Garcé, se ha dado la creación de este diplomado llamado Técnicas Moleculares en el Diagnóstico Clínico, cuya formación es orientada principalmente por biólogos egresados de esta misma casa de estudio y también profesionales del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, también biólogos. Ellos están haciendo el abordaje en este punto porque buscan justamente introducirse en la parte de biología molecular y a su vez desmerecer el rol del biólogo, porque dicen que estamos haciendo intrusismo. Cuando ellos hayan logrado este campo, nosotros quedamos prácticamente relegados y sin ejercicio profesional en la parte de la salud. Hay que tenernos en cuenta esto y ponernos las pilas. Con todo este campo y con toda esta serie de problemas que nos queda actualmente, estamos en un callejón sin salida. La respuesta es un no. Aún nos quedan varios caminos por recorrer y justamente de aquí es donde nace esta propuesta que les planeo hacer. Primero, se necesita introducir un borrador de ley ante la Asamblea Nacional que nos permita reconocer el rol profesional y de competencias que tiene el biólogo en el país por algo por lo cual nos estamos formando o ya nos hemos formado. Existen dos vías. La primera vía es la vía directa que se consiste aplicando el artículo 105 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la cual dice directamente que la ley determinará las profesiones que requieren título y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas, incluyendo la colegiación obligatoria cuando la ley lo considere necesario. En esta parte se necesita lo que es una carta de motivos que se exponga toda la solicitud, el porqué de la razón, el aval de un abogado que haga justamente el ingreso de la solicitud, la recolección de más o menos 100 firmas que sea de biólogos en ejercicio profesional de cada uno de los sectores que se puedan abordar y la presentación de un posible borrador de ley. La otra vía es la vía indirecta a través del TSJ, aplicando ahora el otro artículo de la Constitución, el 336, el cual dice que son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que involucra lo que es declarar la omisión del legislador o de la legisladora municipal, estatal o nacional cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para dar cumplimiento a esta Constitución, o las haya dictado de forma incompleta y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos para su cumplimiento. Es decir, literalmente hacer una demanda a través del TCJ ante la Asamblea Nacional por la omisión de funciones para dictar un borrador de ley para los biólogos, porque recordemos que ya la carrera de biología tiene poco más de 50 años y ya distintas universidades nacionales han ofrecido esta carrera. Tenemos poco más de 200, 300 profesionales egresados activos en el país y más de 500 en toda la historia que tenemos hasta ahora. Entonces, ¿qué se necesita para ello? Nuevamente, una carta de motivos, un aval de un abogado especializado en el área y una recolección de firmas de biólogos en el ejercicio profesional que tengan un puesto directamente de biólogos, descrito a nivel de cargo. ¿Mucho más sencillo? No lo sé. Tenemos estas dos alternativas, aplicando el artículo 105 o el artículo 336. Todo ello desemboca que la Asamblea Nacional tome cartas en el asunto y que se ponga las pilas para poder abordar esta problemática que ya tiene más de 50 años atrasada. Una vez que la Asamblea Nacional recibe esta solicitud o comienza a tomar medidas sobre la misma, se necesita entonces formar lo que se llama la solicitud ante la Comisión de Ciencia y Tecnología y la solicitud ante la Comisión de Salud, porque son justamente los dos entes especializados y en los cuales los biólogos intervienen directamente. Ahí intervienen lo que es el llamado asesores externos, en los cuales llaman a representantes del Ministerio de Ciencia y Tecnología y a representantes del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Y también se hace un llamado a asesores externos especialistas que forman parte de estos comités en la revisión o redacción de este borrador de ley, lo cual lleva entonces a la organización y o delegación de funciones dentro de los comités de redacción. Esto quiero que manejemos todos el mismo lenguaje porque si bien ya he hecho una revisión histórica y también actual del ejercicio del biólogo, esta va a ser una decisión también aleatoria a quienes van a llamar a estas comisiones o comités. Entonces, por lo tanto, necesito que todos entendamos nuestras necesidades para que si nos llegasen a llamar, involucrarnos directamente en esta clase de problemas. Entonces, ¿existe alguna propuesta sobre la mesa? Realmente no. La Asamblea Nacional no forma parte de esta clase de intereses actualmente, pero podríamos presentar algo juntos. Hago un tercer descargo de responsabilidad legal, que todo lo que estoy diciendo a partir de aquí también forma parte de mi responsabilidad y desvinculo a la ABEP, de la cual soy miembro sobre esta clase de cosas.
Actualmente, junto con el colega Cristian Velázquez, hemos compilado y redactado y ampliado un borrador de ley que establezca los límites funcionales y profesionales de biólogos en el país. Lo hemos discutido con algunos colegas que han revisado dicho borrador de ley, pero dada la amplia variedad de profesiones en el área de las ciencias biológicas, necesitamos el involucramiento de otras áreas que nos lleven a revisarla exhaustivamente. Seguimos buscando profesionales interesados que nos ayuden. Entonces, ¿qué contiene dicho borrador de ley? No les puedo colocar explícitamente lo que contiene porque es muy largo, pero para que tengan una idea, hay un contenido de 8 capítulos, 47 artículos, 27 páginas, las cuales abordan lo que es la definición de la profesión, competencias y campos de ejercicio, los derechos y obligaciones profesionales y el ejercicio profesional orientado a la parte del sector salud, educación secundaria y superior, tecnología de alimentos e industria farmacéutica, investigación científica y desarrollo tecnológico, conservación del ambiente y gestión ambiental, la industria biotecnológica, la biología forense, el sector productivo alimentario y el sector privado. Y por último, lo que se llama a la constitución del Colegio de Biólogos de Venezuela y sus competencias. Entonces, ¿tenemos esperanza de llevarlo a cabo? La respuesta es un sí. Mientras más colegas involucrados, mucho mejor. Como repito, esto es un proyecto fuera de la web, es netamente personal y mi persona junto a otros colegas deseamos conocer e involucrar a organizaciones y otros profesionales para tratar cada una de las áreas de la biología. ¿Cuáles serían los objetivos finales? Evaluar las debilidades del sistema laboral y vacíos legales sobre la carrera, colaborar de forma activa y multidisciplinaria entre las distintas subdisciplinas de la biología, construir alianzas profesionales más allá del laboratorio y academia, tanto entre antiguos y nuevos colegas, y por último, redactar una ley que nos represente a todos y que ayude a establecer nuestro campo profesional. ¿Qué tenemos de ejemplos en la región? Bolivia, en el caso del año 2022, se hizo la inclusión de los biólogos en el área de la salud con conflictos de intereses con los bioquímicos clínicos. Ahí directamente se hizo la introducción del biólogo a nivel de salud y se definió que la competencia era también diagnóstico de enfermedades infectocontagiosas y de tipo celular. En Costa Rica se hizo el intento, mas no se pudo ejecutar, de reformar la ley de profesionales de la salud porque había conflictos con los microbiólogos y químicos clínicos. Y recientemente en Perú, con la modificación de su estatuto de ley, se hizo la incorporación de los biólogos en el sector salud y que fue realmente establecido a partir del año 2024. Sus conflictos de intereses fueron los tecnólogos médicos, quienes decían que el biólogo no tiene formación clínica para trabajar en el área de salud. Pero gracias a esta reforma pudieron ejecutarlo correctamente. Conclusiones finales que tenemos de todo esto. Primero, reconocer nuestras raíces académicas a partir del año 1946, conocer nuestra realidad funcional que fue reconocida a partir del año 2019 y con la Gaceta Oficial del año 2020 y en base a eso tener las bases para el futuro ejercicio de una ley que nos permita consolidar el marco legal propio y soberanía y excelencia profesional. Yo les quiero cerrar con esta frase que es que el biólogo tiene que dejar de verse como el médico o ingeniero que no fue. Tiene que abrirse un espacio más allá del laboratorio y darle valor que tiene ante sí mismo, ante la sociedad y otras profesiones, para que así tenga un nicho desde el cual aportar al país que tanto lo necesita. Muchas gracias por su atención. Soy Javier David Uzcategui González, miembro de la ABET, y agradezco a la ABET por haber facilitado todos los canales para ejercerlo. Les dejo mis redes sociales personales por si necesitan conocer de qué va este borrador y si tienen algún colega biólogo que desee participar, se los agradecería mucho. Gracias.